apelación. La apelación es un recurso que interpone alguna de las partes, la que esté desfavorecida, ante un tribunal superior, el que dictó la decisión en primera instancia, para que éste anule, reforme o revoque una sentencia fatal o parcialmente desfavorable, ¿no? Es decir, en Venezuela lo que reina es el principio de doble instancia. Básicamente, todos los jueces son seres humanos, por lo tanto, el ser humano puede cometer errores. Lo que te da este principio de doble instancia es que si el juez de primera instancia, es decir, el juez de la causa, el juez actuó, comete un error en la decisión, en la sentencia, entonces se puede recurrir a otra instancia superior, que sería la Corte de Apelaciones de la jurisdicción y competencia determinada, para que él pueda conocer esa sentencia de ese juez de primera instancia y ver si hay o no un error. Un error que puede agraviar a una de las partes, por ejemplo, el imputado o otras partes, la víctima, fiscalía, pueden interponer este recurso, pero si se les es desfavorable, evidentemente. Si no te es desfavorable la sentencia condenatoria, entonces no la apelas. Pero si te es desfavorable y pide una sentencia de sobreseimiento, por ejemplo, la parte de la fiscalía, que es la que impute o cree que la persona cometió ese delito, entonces va a apelar a una instancia superior. Eso es el recurso de apelación. Ahora bien, en la apelación hay apelaciones que son recurribles y hay las que no son recurribles. Las no recurribles básicamente son las que la ley dispone que no se puede apelar, como los autos de mera sustanciación, eso no se apela. En recurribles están, por ejemplo, las que pongan fin al proceso. Por ejemplo, la sentencia definitiva, la que termina el proceso penal, sea condenatoria, sea absolutoria, se pueden apelar, evidentemente. Las que resuelven una excepción, que son las excepciones que tiene la parte eh, imputada, que da al escrito de denuncia, perdón, de acusación de la fiscalía, estas son las excepciones, sea por errores de forma, de fondo, y apela ante eso. Y esa apelación lo conoce el Tribunal Superior. Los que rechazan la querella o acusación privada, la querella, un mecanismo en el cual la víctima se hace parte en el proceso, o una acusación privada, que es una acusación que no forma parte de la fiscalía, pero que puede suscribirse a la de la fiscalía, pero es una acusación aparte de la víctima que hace hacia el imputado. Esa acusación privada la puede apelar. Que declaren procedente una medida cautelar. Esta se une con el 6, que son las medidas cautelares, que puede ser una medida privativa de libertad. Se puede apelar la medida privativa de libertad, es decir, el retener a una persona de un determinado sitio que no pueda salir, no pueda ejercer su libertad, o medidas sustitutivas. Las medidas sustitutivas son, por ejemplo, que la persona vaya periódicamente al tribunal por una fecha determinada, que no pueda salir del país, que no pueda salir del estado o de la jurisdicción que se encuentre. Son medidas sustitutivas que son menos gravosas a la medida de libertad, pero que pueden ser apeladas por el imputado para que la Corte de Apelaciones decida si procede o no esa medida. Y las que causen un gravamen irreparable, que esta es la que más normalmente se usa. Es decir, si el tribunal de la causa en una de sus decisiones cometió un gravamen, un perjuicio a la persona, sea el imputado o la víctima, causó tal gravamen, este tribunal de la causa, que no puede repararlo él. Por lo tanto, tiene que recurrir a una apelación para que el tribunal superior decida sobre ese gravamen. Porque si no lo hace, entonces seguirá el proceso con ese gravamen. Ahora bien, los motivos de la apelación de una sentencia definitiva. La apelación también se da de sentencia definitiva, como vimos en la lámina anterior. Se puede hacer por una violación a la norma de oralidad, publicidad y mediación, o sea, los principios que tiene toda audiencia oral y pública en el proceso penal. En el proceso penal ordinario, las audiencias son públicas, son orales, hay principios. Si esos principios se rompen, por ejemplo, si el juez no te permite hablar oralmente, o si la audiencia no es pública, sino que se vuelve privada por simple arbitrariedad del juez, puedes apelar, porque rompe con los principios. La falta de contradicción o que sea ilógica la sentencia, que lo que motive el juez en la parte emotiva de la sentencia, lo que decía en su parte dispositiva, no tiene nada que ver con el caso, es algo contradictorio.
que llegue una cosa a tomar un cierto lugar, que se funde en prueba obtenida ilegalmente. En el tiempo que tú promueves pruebas y la prueba que tú promoviste y que es la prueba madre, la prueba reina, que va a determinar que ganes o que pierdas, esa prueba, si la promoviste de manera legítima y es ilegítima, no se puede considerar. Por ejemplo, que hayas tenido un video grabado. Por ejemplo, una sentencia de la Sala Constitucional resolvió que anuló dos sentencias de la Sala de Casación, de la Sala de Apelaciones, porque esta Corte de Apelaciones aprobó o como evidencia audios que ni siquiera verificaron si era de la persona, que no se les dio la experticia indicada, que nada más el juez presumió que era de la persona y por presumir accedió a esa prueba. Esa prueba era ilegítima, era ilegal y por lo tanto se apeló. Y evidentemente la Sala Constitucional resolvió que evidentemente esa prueba era ilegítima y por lo tanto deshizo la decisión de la Corte de Apelaciones. Ok, que también la omisión de formas no esenciales o sustanciales. ¿Mm? Y la violación de la ley por inobservancia errónea o aplicación de una norma. Es decir, que puede aplicar una norma que no se corresponde al delito que se está calificando, el delito que se está imputando. Por ejemplo, te, te condenaron por homicidio, pero el juez decide condenarte por feminicidio, cuando el tipo penal no tiene nada que ver. La interposición. Ok, ¿cómo se interpone este recurso? El recurso primeramente se interpone por escrito y motivado, evidentemente. Dentro del término de 5 días. En el caso de las apelaciones recurribles, que no son la apelación definitiva, tiene 5 días y se hace por escrito y se notifica esta apelación de sentencia definitiva. Se interpone el juez o jueza del tribunal que dictó, es decir, el tribunal de la causa. El tribunal de la causa, el que tú estás apelando su decisión, lo interpones a él. Y ese tribunal después lo tiene 24 horas para interponerlo al tribunal superior, que es el tribunal de el tribunal de la Corte de Apelaciones. Ok, el emplazamiento. El emplazamiento básicamente es notificar formalmente a la parte que le perjudica este recurso, a la parte que le afecta este recurso, que se sirva para comparecer ante el tribunal y que él mismo conteste el recurso. ¿Puedes contestar o no puedes contestar? Si contestas, bien, pero si no contestas, eso no significa que convalides el recurso. Ojo con eso. No convalidas el recurso por no contestar. Al contrario, tú puedes contestar o no puedes contestar. Es una decisión tuya. Pero si no contestas, entonces eso va inmediatamente a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones decide. Pero eso no significa que convalides el recurso si no contestas. Se da dentro de 3 días para contestar o promover pruebas. Las promover pruebas es opcional si vas a contestar el recurso. Puedes promover o no puedes promover pruebas si quieres. El juez en 24 horas remitirá a la Corte de Apelaciones, como antes dije, tiene 24 horas el juez de primera instancia, juez acúo, para proceder a entregar la copia, en este caso, o las originales, dependiendo del caso, al Tribunal Superior, que es el Tribunal Superior Penal, ¿no? Que de la jurisdicción y competencia que determine, ¿no?, el caso. O sea, si es un tribunal de niño, niña y adolescente, se va a un tribunal de niño y adolescente. Si es un tribunal de violencia contra la mujer, se va a un tribunal de violencia contra la mujer. Si es un tribunal ordinario, se va a un tribunal ordinario, ¿no? En la Corte de Apelaciones. Ahora bien, en casos de apelaciones definitivas, ¿no? El emplazamiento es un poco distinto porque puede haber una audiencia donde se resuelve eso. En esa audiencia se puede probar pruebas, se da la contestación, pero en el caso de la contestación del recurso en apelaciones definitivas, según el artículo 446 del COP, que presenta para el recurso la otra parte sin notificación previa, si el juez no notifica que ahí está el recurso. Tú tienes que, por iniciativa propia, contestar el recurso en un término de 5 días de despacho, en siguiente al vencimiento del lapso para su interposición. Y en su caso, promoverán pruebas. En el caso de apelaciones definitivas, sí debes promover pruebas, y después habrá una audiencia, y en esa audiencia se decide, ¿no? Y ese recurso nuevamente pasa al Tribunal Superior, que es la Corte de Apelación, y la Corte de Apelaciones decide si va a ser la interposición de la causa, si anula la sentencia del tribunal de primera instancia, si la reforma. Eso es lo que se busca cuando se da apelación. En caso de no llegar con el tribunal de apelaciones o confirme la sentencia del tribunal de primera instancia, el tribunal de la causa, se hace otro recurso que es recurso de casación.
que es para llevarlo al tribunal, a la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia. Pero ese es otro tema. Muchas gracias por su atención. Para concluir rápidamente, el recurso de apelación es una medida fundamental para poder corregir aquellos errores que pueden suceder en el proceso penal que el juez de juicio en primera instancia no se percató o que simplemente aplicó mal la norma. Por lo tanto, al subirlo a otra instancia, a otro juez que desconoce, que no está participando en el proceso, que es un juez que desconoce la causa, conoce el recurso, conoce el porqué del recurso y él decide si hubo un error o no, si se suscribe a la decisión del juez o no se apega a ella y por lo tanto modifica dicha decisión a fin de garantizar la justicia y la equidad, la libertad y todos los principios procesales penales y también establecidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela para una justicia efectiva y eficaz. Muchas gracias.